Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Esta noche de martes 19 de mayo de 2015 transmitimos completamente en vivo desde el Estudio B en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludo a quienes nos sintonizan en 97 de los 113 municipios del estado de Michoacán, por supuesto a quienes nos siguen a través del canal 2 de televisión abierta en la ciudad de Morelia, y a través de los distintos sistemas de cable en la República Mexicana. Particularmente a quienes cada noche se dan cita en el canal de Ustream de la tele de todos, a través de internet que transmite en vivo este programa a todo México y los Estados Unidos. El día de hoy quiero particularmente agradecer a quienes nos siguen en el estado de San Luis Potosí. Ustedes ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, un medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomediomich. Yo sé que está de moda hablar mal de los maestros, que se ve bien, que hay que quejarse de ellos. Perdón, pero yo no puedo hacerlo. Son maestros, pobres o ricos, buenos o malos, pero son maestros, maestros. ¿Por qué diablos en este país condenamos a los maestros y elogiamos a los narcotraficantes? ¿Qué es lo que tenemos en el cerebro como para estar pensando así? ¿Qué? ¿No se supone que México es un país de valores donde todos somos muy buenos y nos apoyamos en cuestiones tan hermosas como la familia? Pues con la pena. Pero cazar maestros no es de un país con valores, no es de gente buena y no tiene nada ni de hermoso ni de familiar. Si nuestros maestros se están quejando, deberíamos escucharlos, atenderlos. ¿Y qué hacemos? Los atacamos, nos quejamos de que van a ciudades como el Distrito Federal a bloquear las calles y los acusamos de ser los responsables de las peores desgracias. No se vale. ¿Por qué atacamos a los maestros en lugar de atacar a los secuestradores? Ellos solo quieren ganar mejor, trabajar mejor, tener una certeza. ¿Eso está mal? Sí, yo también he llegado tarde a mis citas por culpa de los bloqueos de los maestros, pero ¿sabe qué? Estoy de su lado, los admiro. Ya quisiera yo tener un sindicato que pelee por mis derechos como las diferentes instancias que pelean por los derechos de los maestros en México. ¿A usted quién lo representa? ¿Quién lo defiende? ¿Quién va y lucha para que le suban el sueldo, para que no le quiten su trabajo y para que al final de su carrera se retire con una pensión digna? ¿Quién? ¿Sí se da cuenta? Aquí hay una especie de truco para que nos pongamos en contra de algo que todos deberíamos estar exigiendo. Que si los sindicatos son corruptos, sí, seguramente lo son, pero también lo son los partidos, las empresas, las universidades, las religiones y muchos gobiernos. La diferencia está en que en los sindicatos al menos alguien hace algo por los demás, poco mucho, pero algo. ¿Está mal que un sindicato de maestros vele por los intereses de sus agremiados? ¿Eso es lo que queremos que desaparezca? ¿Para qué? ¿Para que nuestros maestros anden por la vida sin contratos, sin prestaciones y cobrando por honorarios, probablemente como usted o como yo? ¿Y eso es lo que le va a garantizar a México un mejor nivel escolar? ¿Eso es lo que nos va a convertir en una potencia como Corea? ¿O estamos confundidos o nos estamos dejando confundir? ¿Cuántos años tenemos discutiendo el pésimo estado de la educación en México? ¿Y qué es lo que hemos logrado desde entonces? ¿A poco desde el primer periodicazo subieron los niveles de matemáticas en nuestros niños? Querer perjudicar las condiciones laborales de los maestros ya se convirtió en un pretexto para muchas cosas, como el no querer asumir nuestra responsabilidad como sociedad en el proceso educativo. Es muy fácil echarle la culpa a los maestros de que nuestros hijos van mal en sus materias, cuando ni siquiera nos tomamos la molestia de sentarnos a revisarle la tarea. Es muy fácil jugar con la educación a no es mi culpa, como juegan los políticos cuando se les presenta cualquier bronca. Pero sí, es nuestra culpa y en algún momento la deberíamos de asumir precisamente para no ser como nuestros políticos. Yo, en lugar de condenar a los maestros, los escucho. Y en estos días, en vez de atacarlos, los felicito como cuando era niño, con amor. Muchísimas gracias por estar en Punto Medio. Hoy hablaremos del odio a los maestros. Este texto es un texto de Álvaro Cueva que se publicó en su columna Ojo por Ojo en el diario Milenio.
Para hablar de este tema nos acompañan en el panel profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 82 Lucas Ortiz, que está en una de las zonas de la ciudad de Morelia más complicadas. Está por aquí el director de la escuela secundaria, el profesor Eduardo Lázaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Nos acompaña también la profesora Fernanda Alvarado Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el profesor Edison Piñón Bravo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y también está con nosotros la profesora Jocelyn Gómez Torres. Ella es profesora en la Escuela Secundaria Federal número 2, nada más y nada menos que en Apatzingán, Michoacán, uno de los municipios más complicados del estado de Michoacán. Pues todo el mundo hoy día le echa la culpa a los maestros, profesor. Pues sí, tristemente, ¿no? Pero si revisamos, este es un fenómeno general y sobre todo vamos a la parte social. Si revisamos la historia, desde el año 90, no muy lejanos, empieza a haber un resquebrajamiento social. Hay una necesidad por llevar economías a las casas. Y es normal, ¿no? Pues quién no quiere estar bien, si hablamos de una solvencia económica, pero se empieza a descuidar un factor importante, ¿no? A lo mejor quienes no tuvimos la oportunidad que nuestra mamá saliera a trabajar, pero nos cuidaba, buscaba la alimentación, estaba al pendiente de los hijos y solamente la cabeza salía a buscar esta economía. Pero a partir del año 90, de 1990 para acá, empiezan a buscarse otras solvencias, otro tipo de solvencias económicas. Esto se debe también a las crisis que hemos tenido en el país, o sea, no es una cuestión aislada. Entonces, al buscar estas cuestiones, las familias empiezan a ver como una ruptura porque buscan o buscamos quién nos cuida a nuestros hijos. Y entonces empieza a haber esa necesidad pues, ¿por qué suspendieron los maestros, no? Pero no vemos la otra parte que es, tengo una necesidad de irme a trabajar y no tengo una solvencia, un apoyo económico que me ayude para medio más o menos sostenerme en esas cuestiones. Y la otra es que empieza a haber una desintegración total en la familia. Por ejemplo, si hablamos en educación básica y en nuestro centro de trabajo, tenemos un 60% de matrimonios disfuncionales. Entonces, imagínense cómo llegan a nuestras escuelas. Entonces sería como echarle la bolita a ellos, ¿no? Pues O sea, tenemos dos papás que tienen que trabajar. Así es. Que dejan solos a los hijos y que le dejan todo el peso, digamos, de la educación de los hijos al maestro. Vamos a ir a un corte, no le cambie. Estamos transmitiendo en vivo. Recuerde, usted puede ponerse en contacto con nosotros. En Facebook somos Punto Medio y en Twitter @PuntoMedioMich.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos en Punto Medio. Hoy hablamos del odio a los maestros. Fernanda, nos dice el profesor Eduardo Lázaro, ¿cómo llegan los niños a la secundaria? Ustedes están en una escuela muy complicada. Así que es. está enclavada en una de las regiones más violentas y más marginales de la ciudad de Morelia, que está incluso dentro de la ciudad. ¿Cómo llegan los niños ahí? Me gustaría iniciar con una vivencia que tuvimos recientemente con la festividad del 10 de mayo. Tenemos un alumno, Luis Alberto. Ese niño es destacado en deportes porque representó a nuestra escuela en los concursos de zona. Fue a representar a la escuela con matemáticas. Se trajeron el segundo lugar a nivel zona. La situación del niño es tan triste y tan delicada que, bueno, ya quien conoce la historia de Luis Alberto, pues al menos la seguimos pues de cerca. Y resulta que Luis Alberto, con todas esas competencias que manifiesta, pues deja a su madre en Guerrero, vive con el padre, pero el padre pues obviamente está ocupado con su trabajo, con la otra pareja, con sus otros hijos, etcétera, etcétera. Pues resulta que el 10 de mayo Luis Alberto baila en el festival. Y bueno, coincide que días después tuvimos la entrega de calificaciones del cuarto bimestre y va la abuelita y me toca estar precisamente en ese grupo. Y yo aprovecho y le digo a la señora, oiga, señora, usted vino a presenciar el festival del 10 de mayo. Me dijo, no pude, maestra. Le dije, fíjese que Luis Alberto bailó, pero ¿para quién bailó? Porque él estuvo solo. Y recuerde que Luis Alberto tiene habilidades en esto y en esto y en esto, pero ¿quién la celebra? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo impulsa? Y dice, pues discúlpeme, pero no pude venir. Casos como Luis Alberto, pues abundan en la técnica 82. Y precisamente el maestro tiene que luchar contra todas esas cuestiones adversas. De entrada, ser maestro pues no es fácil. Y a lo mejor ser maestro en este tiempo, menos. Porque si al abandono que tenemos de los papás, todavía le ponemos que le estamos entregando al alumno a todos los medios de comunicación, entonces, pues, ¿qué le queda a la educación? Porque si el maestro dentro de las aulas se desbarata para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en los mejores términos, cuando la criatura llega a su casa, todo lo que aprendió, todo lo tiene que vaciar porque le entra un sinnúmero de información. Y ese es el pan nuestro de todos los días y es la lucha que el maestro tiene que estar librando constantemente. De tal manera que es posible que el maestro el día de hoy enseña un tema y a veces el maestro con algunos grupos sale victorioso porque siente que todo el proceso fue casi como si hubiera sido una poesía, y el maestro se va con la idea de que ahora sí la hizo, pero resulta que al día siguiente, cuando el maestro quiere ensartar el siguiente tema con el que él dejó el día anterior, resulta que otra vez el niño ya no tiene nada. Claro, sí, yo creo que sí hay un enorme problema de cómo nos involucramos como sociedad y como familia en el tema educativo. Bueno, aquí en la mesa está interesante porque tenemos como dos generaciones de profesores, ¿no? Así es. Edison, ¿tú hace cuánto tiempo terminaste de estudiar? Hace aproximadamente 3 años, cerquita de 3 años. Yoseli, ¿hace cuánto? Un año. Hace un año. Edison, ¿cómo te enfrentas tú con los grupos? ¿Qué grupo das en la secundaria? Primero y tercer O sea, grado. grupos complicados. Sí. Bueno, complicados a lo mejor desde el punto de vista de alguien que no ha estado dentro de un salón de clases. Alguien como nosotros maestros, que todos los días convivimos con
con alumnos, que todos los días convivimos con jóvenes que a lo mejor no tienen la edad de nosotros, pero son jóvenes, pues no es algo tan fuera de sí. Para nosotros es algo como muy natural, es algo que nos sale desde adentro, ¿no? Es difícil el trabajo con niños con problemas, como en todos lados ha habido. ¿A quién hay que atender más? ¿A los niños que van bien o a los que tienen problemas? Pues yo creo que tenemos que hacer ahí como que tratar de llevar un punto medio. Yo no puedo decir voy a atender más al que va atrás, porque el que va adelante, ¿qué va a pasar con él? Y tampoco puedo atender al que va adelante, porque el que va atrás, ¿qué pasó? Yo no puedo pensar en un solo alumno. Yo tengo que pensar en todos mis alumnos por ¿Cuántos alumnos igual. tienes, Pedro? Por grupo más o menos está entre 25 y 30 alumnos. ¿Y por cuántas grupo. horas de clase das al día? Al día más o menos entre 4 y 5 horas. ¿Tú das qué clase? Biología y química. Biología y química. Efectivamente. Entonces, como les comentaba, pues no podemos ver un solo alumno, tenemos que ver la totalidad. Y así como tenemos alumnos muy destacados, que es muy fácil dar clase con ellos, tenemos alumnos que hay que volver a explicar y volver a explicar. Pero aquí es donde está la magia del ser maestro, el tener la paciencia con los alumnos, el tener el gusto de trabajar con ellos. ¿Tú tienes vocación de ser maestro? A mí me encanta ser maestro. Para mí la vocación, toda la normal y todos mis estudios no la manejaron, que teníamos que tener vocación porque estábamos estudiando para maestros. Yo lo que digo para mi parecer, yo tengo gusto, me encanta dar clases. Tú vas contento a dar clases. Efectivamente. ¿Y qué opinas tú de esta percepción que está de moda en la sociedad? Yo creo que Incluso del desprestigio social, digamos, que los maestros se supone tienen. Yo creo que es muy triste porque justamente veníamos platicando hace un momento sobre este asunto, ¿no? Del odio hacia los maestros y decíamos, bueno, por lo menos yo en mi caso y de mis compañeros y de mi familia, yo y todos nos acordamos por lo menos de un maestro en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, el decir que los maestros no están siendo como eran antes, que los maestros no sirven, que los maestros solamente sirven para marchar y solamente sirven para dar guerra, pues yo creo que es un punto de vista bien alejado de lo que nosotros mismos vivimos, de lo que todos viven. Porque todos por lo menos nos acordamos de un maestro. Yo me acuerdo de un maestro, yo quise ser maestro por uno de mis maestros que tuve en la secundaria. Entonces, el creer hoy en día que los maestros somos los culpables de todo, que si hay calentamiento global, pues son culpa de los maestros, que si se subieron la gasolina es culpa de los maestros. Entonces yo creo que sí tendríamos que detenernos a ver qué está pasando dentro de las casas, qué está pasando dentro de esa otra parte de la educación de los alumnos, que muy pocos se están dando cuenta, porque es importante mencionar que la educación no es nada más en la escuela. Vamos a dejarla ahí, claro. Edison. La educación no solo está en la escuela. Vamos a un corte, regresamos, vamos a darle la palabra a Yoselin. Ella es profesora de Historia en la Secundaria Federal número 2, Constitución de 1814, ¿verdad? En Apatzingán, Michoacán. Regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Punto Medio hablando del odio a los maestros. Jocelyn, estás en Apatzingán, Sí. un municipio que, sobra decirlo, de todos es conocido, ha vivido situaciones complejas en los últimos años. Y además, es por un lado. Y por otro lado, es diferente tener niños en el ambiente urbano que en el ambiente rural. Sí. ¿Cómo está en Apatzingán? Bueno, son contextos muy diferentes e incluso Apatzingán, digamos que no es tan rural porque ya es bastante grande, entonces no es lo mismo que ir a lo mejor a alguna ranchería, pero aún así no son las mismas condiciones de aquí, porque el acceso a internet, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de los niños pues están muy decadentes, la verdad. Entonces sí enfrenta uno más problemas. No les podemos a lo mejor encargar algún material porque no todos lo llevan y es difícil. Allá los grupos son más grandes. En primer año son de 40 alumnos más o menos. ¿Tú das grupos de? Primero y tercer año. En tercer año ya son 25, hay mucha deserción. Entonces le pide uno un material y no todos te lo llevan. Entonces ahí dices, ¿y cómo trabajo con los 20 que sí traen el material y los 20 que no lo pudieron traer? O maestra, es que yo vivo allá en el cerro y no hay papelería. Y es el turno vespertino, entonces se complica mucho más. El turno matutino es el primero de la zona y el turno vespertino es el último. Entonces también ahí nos quedamos, bueno, si son los mismos maestros y es el mismo lugar, ¿por qué es que cambia tanto? Y sí, los niños sí tienen un nivel socioeconómico más bajo, tienen muchas necesidades y también las familias, la mayoría desintegradas y en situaciones difíciles de que los papás pues desaparecidos y etcétera. Los niños ahí viven situaciones muy difíciles, niños que llegan drogados a la escuela, o sea, son situaciones que realmente uno no sabe qué hacer, pero con eso nos toca trabajar. Y este desprestigio aparentemente social hacia los maestros, ¿más complicado en esas zonas? ¿Es complicado para ustedes también enfrentar a los padres de familia, a la sociedad en general de estos lugares? Yo siento que en las zonas rurales los padres son más comprensivos o todavía como que tienen esa figura del maestro, pienso yo, que si todavía lo ven a uno y maestro, y siempre maestro y maestro, así le llaman maestro y lo saludan y con respeto, siento que sí hay un poco más de comprensión y de admiración todavía por el maestro. ¿Tú tienes vocación de ser maestro? Sí. Muy bien. Profesor, pues regresando a la Escuela Secundaria Técnica 82 y sobre todo a estas cuestiones que últimamente han ocurrido. Es decir, hubo una reforma educativa hace algunos años, los expertos la han revisado, la han estudiado, por ejemplo, los expertos del Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional, del DIE, que mucho tiempo han dictado la política educativa en el país, pues nos dicen que es en realidad que es una reforma laboral, que no es una reforma educativa. Pero ¿cómo estar o cómo coincidir, digamos, con la lucha magisterial o con el movimiento magisterial sin dejar el aula? Es complicado, porque estamos jugando en dos, suena curioso, ¿no? Como en dos canchas diferentes, pero tiene que llegar un momento en que tiene que ser un equilibrio. Entiendo que su secundaria es de las que no para. Pues en su mayoría procuramos. Hay una parte en la exposición del personal que tenemos que agradecerle que han podido tener esa parte de conciliación, que es la parte media de llegar. Si hablamos por una parte de la reforma, hay una contradicción. Sí, efectivamente no es tanto educativa, sino laboral, porque si fuera educativa, hablamos al caso, tenemos una tecnología de electrónica. Pues electrónica, nosotros decimos que está rebasada nuestra tecnología, porque hoy ya es robótica o es una electrónica digital, y nuestros estudiantes tienen que soldar puntitas, patitas y como de bulbos, como si fueran de bulbos. Y hoy la electrónica es digital o robótica, como son las ingenierías que se están ofertando en la actualidad. Entonces, si hubiéramos una reforma, tuvieron que haber reformado primero mi tecnología, mi taller, y aparte, maestro, véngase, lo vamos a capacitar para que usted imparta otro tipo de tecnología. Eso no actual. ocurrió. Eso sería lo... ¿Y eso no eso ocurrió? sería no, eso sería lo idóneo. Vamos a otro, nos quedamos con las famosas máquinas de escribir, de carrito, ¿no? Que le corre y escribe, ¿no? Mecanografía. Y hoy es ofimática, o sea, es combinar la computadora con la máquina de escribir, con el teclado. Pero mi taller no está actualizado. Nos preguntamos, ¿dónde está la cuestión de la reforma educativa? Y tenemos que valorar, porque a final de cuentas la reforma lleva algunas inmersiones donde pues tenemos que vernos apretados
porque van inmiscuidos, el gobierno pone en medio a los estudiantes. Entonces, si no validamos, como nos lo dice el gobierno, pues va en peligro, en riesgo, la certificación de estudiantes en nivel de secundario. Pero por otro lado está afectando al personal, a la parte docente. Entonces, por ejemplo, una parte que hoy dicen, pues que los evalúen, sí, estamos de acuerdo que nos evalúen, pero primero que me den las herramientas para poder entrar a esa parte de la evaluación, porque nos van a evaluar como hace 20 años, como hace 30 años, y si ponemos en una línea la tecnología, que es lo que está de punta con la educación, pues la tecnología nos lleva 15 años de adelanto. Entonces hay un desfase. Hoy decíamos hace rato, las generaciones son diferentes. ¿Cómo vas a evaluar? ¿En base a cómo yo egresé de mi normal en los años 90 o cómo egresaron ahorita las nuevas generaciones o cómo son las evaluaciones? O sea, es riesgoso, pero sí tendríamos que sentarnos y tomar un punto medio. En un momento dado, sin que la parte laboral se vea afectada, porque también sería injusto que nuestros derechos, por ejemplo, en nuestro caso, que ya tenemos 30 años de servicio, pues se vengan desplomados, ¿no? O que las nuevas generaciones, ¿cómo van a hacer sus nuevas prestaciones? Yo creo que todo el mundo pelea sus prestaciones, ¿no? Pelea sus condiciones de elaborar mejor. Por ejemplo, nosotros estamos en desacuerdo que un maestro esté 40 horas. Nosotros estamos hablando que tenga una jornada, por decir, en la matutino de 7 a 1 de la tarde. ¿En qué momento él tiene la atención para con un estudiante que trae algún déficit, que trae alguna problemática social, una problemática psicológica? ¿En qué momento lo atiende? Si está saturado, porque tiene que ganar más, porque ese es como la moda, ¿no? De tener más dinero, pero no hay una parte de decir, ¿sabes qué? Te vamos a sacar un tiempo para que tú nos atiendas a los estudiantes que socialmente no son atendidos, porque el DIF no hay suficiente, el seguro social no hay suficiente, no hay los espacios para atender, y no llegan a las escuelas. Nadie sabe que en la secundaria técnica 82 damos psicología, y no somos psicólogos. Damos psiquiatría y no somos psiquiatras. Damos medicina y no somos médicos. Damos apoyo moral y pues no tenemos esa calidad. Somos matemáticos, español, de ciencias, de historia, de educación física, pero no se ve la otra parte que está haciendo el maestro, la otra labor, la humana, pues, romper el corazón. Hay maestros que tienen sus familias y dejan su familia, su corazón en los estudiantes, en las aulas. Entonces es difícil, es complicado. A esos investigadores tendríamos que prestarles las aulas, pues a lo mejor un día, decimos nosotros, una jornada ahí con nuestros jóvenes, que convivan y que experimenten y que escuchen lo que un estudiante lleva a una escuela. Es complejo, más que lo que lleva en la mochila, que lleva en su corazón, que lleva en su interior. Y ahí la reforma, por muy excelente que sea la reforma, estaría reprobada, porque no tenemos la atención necesaria en las escuelas para poder brindar esos apoyos a los estudiantes. Creo que tendríamos que revisar toda esta parte, sí, creo que la mayoría de los maestros estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo en que existe una reforma, pero es una reforma que vaya de acuerdo no solo a las condiciones laborales, sino a las condiciones sociales de los estudiantes. Muy bien, profesor. Maestra, ¿se necesita mucho corazón para ser maestro? Claro que sí, porque ser maestro no es fácil. El maestro tiene que tener dominio sobre su materia, como cualquier profesionista. Y aparte de tener dominio, él siempre tiene que estar preparándose, porque tiene que prepararse para las nuevas generaciones. Porque ya ya estando en el aula y con los alumnos, uno que ya tiene buen ratito en el servicio, a veces cómo se siente que la brecha ya se abrió, que los intereses del estudiante de ahorita pues ya están tan alejados del maestro que bueno, aunque haya sido excelente en su momento, si el maestro no se prepara para las nuevas generaciones, es desplazado. Vamos a dejarle ahí. Vamos a ir a un corte, no le cambie, estamos hablando del odio a los maestros. Esto es Punto Medio, vamos a regresar ya con sus comentarios. En las redes sociales, en Facebook somos Punto Medio y en Twitter @PuntoMedioMich.
Gracias por continuar en Punto Medio. Recuerda, estamos hablando del odio a los maestros. Ya estamos recibiendo por Facebook y por Twitter sus comentarios. Debo decirle las opiniones, algunas felicitan a los maestros, separan mucho además entre los buenos y los malos maestros. Yo creo que solo son maestros. Hace ratito fuera de cámaras, Edison, tú me platicabas un poco el tema de cómo ves tú esta cuestión, de este diagnóstico que se hizo desde el gobierno, ¿no? Que hicieron políticos, digamos. ¿Cómo ves este diagnóstico y la reforma consiguiente que fue aprobada? Pues mira, yo ya te lo comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros en la normal nos dedicábamos a estudiar todas estas cosas, debido pues a que no, iba a ser nuestra profesión, el ser maestro. Y entonces en algún punto de estos análisis, nosotros nos encontramos con una comparación muy interesante. Y por ejemplo nos decían a nosotros también, por ejemplo, la reforma educativa es muy semejante a que si nosotros evaluamos el servicio de transporte público. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Muy bien, pues les explicamos. En primer momento, imagínense un camión o una combi, algo de transporte público. Imagínenselo en las peores condiciones que te puedas imaginar. El motor muy mal, la transmisión muy mal, las llantas pésimas, los asientos horribles, la pintura horrible y para colmo, los baches en la ciudad están pésimos. Y entonces al gobierno se le ocurre, vamos a corregir el servicio público de transporte, vamos a evaluar al chofer. Total, evaluaban al chofer, le ponían camisa, le ponían su moñito, le ponían su gorrito, lo dejaban como un chofer de primer mundo, pero las condiciones del camión y las condiciones de la ciudad seguían siendo las mismas. Entonces decían, ¿cuál es el problema? El chofer es el que no está funcionando, corran al chofer y pongan otro, pero siguen sin modificar las características del servicio. Entonces, si nosotros lo comparamos con el servicio educativo, es exactamente lo mismo. El sistema educativo dicen que está mal, pues no es por culpa de los maestros desgraciadamente o afortunadamente tenemos que hacer lo que podemos con lo que hay. Yo no puedo hacer más con lo que yo no tengo. Inclusive nosotros como docentes tenemos que integrarle de nuestro recurso, de nuestro salario, que de por sí es poquito. Además de eso tengo que decir, voy a traerle para la práctica de biología, voy a ir a conseguirle flores, a pichicatearle las flores a la florería. Préstenme las que ya no tengan, las que ya estén en mal estado, porque tengo que hacer una práctica con mis niños. No, es que ya no hay, era temprano, tenías que venir temprano, pues sí, pero resulta que temprano tengo clases. Y entonces ya tiene que comprar uno el ramito de flores para ir a hacer la práctica. Y tengo que pensar en todos, yo no puedo llegar al laboratorio y decir, tú me caes bien y te doy una florecita, tengo que pensar en todos. Y entonces es complicado que nos traten de evaluar sin mejorar las condiciones del sistema educativo, escuelas cayéndose. Hace no mucho tiempo la secundaria técnica número 13 en La Huerta, aquí en Morelia, los techos se les estaban cayendo. Pero de eso el gobierno no dice absolutamente nada, la clase política no dice absolutamente nada. Los baños de las escuelas, nosotros podemos meternos y limpiarlos, pero si el Estado no les da mantenimiento, pues nosotros, ¿con qué? Claro. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacer algo que no es posible a partir de cosas que no tenemos? Claro. Y nosotros no le ingeniamos, sino le inventamos y le seguimos y tratamos de hacer todo lo posible por esos niños que están ahí, que son nuestros niños. Hay una pregunta, Jocelyn, del auditorio, y nos dicen, ¿por qué tanto odio a la sociedad, de la sociedad al maestro? Si no ven que por anular y atacar al maestro, sus hijos son los perjudicados. Hace ratito nos decía el profesor que en medio quedan los niños, ¿no? Pareciera que en medio de estas disputas, pues los niños son los que están en medio, son como el botín, digamos. ¿Tú qué opinas de eso, Isla? Bueno, yo siento que a lo mejor no se odia al maestro,
porque como ya mencionábamos, todos tenemos el recuerdo de algún maestro que apreciamos, que estimamos, que fue bueno, que nos enseñó. A lo mejor la parte que criticamos es el por qué no están en las aulas, pero bueno, ya veíamos, ¿por qué no están en las aulas? Porque están defendiendo sus derechos y que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? A lo mejor en vez de criticarlo, como tú decías, escucharlo. Y bien, nos molesta cuando el maestro no está en el salón, pero el día que sí va, ¿cuántos papás le preguntan a su hijo, ¿y qué viste hoy? ¿Y qué aprendiste hoy? Nos molesta cuando el maestro no está ahí, pero cuando está, pues difícilmente apoyamos también su labor, y educar, pues es tarea de todos. El padre de familia no puede echarle toda la culpa al maestro porque todos somos responsables. Tanto las autoridades educativas, el maestro, tenemos nuestra parte, los padres de familia tienen también su parte y a lo mejor el alumno. El maestro en el salón, pues hacemos lo que podemos, pero en la tarde ahí ya le toca al papá revisarle la tarea o a lo mejor revisar si tiene los apuntes, ir a las reuniones. En Apatzingán, por ejemplo, los padres no van a las reuniones. Es el tercer periodo y no tienen firma los alumnos ni en el primero ni en el segundo. Los niños a veces van mal, pero no conocemos al papá o llega ya hasta el final pidiendo que por favor le ayudemos. Entonces hay una cuestión alrededor de los profesores que no se ve. Entonces sí es difícil a veces decir con orgullo ser maestro cuando luego empiezan las críticas. Es difícil, pero la vocación está, el orgullo está y la entrega está, y pues con los alumnos en la clase es otro asunto. Muchísimas gracias, Jocelyn. Olivina Ortiz nos dice: muchas felicidades al personal de la técnica 82 por la atención y el trato humano hacia los alumnos. Y tenemos un comentario de María Cirley dos Santos. La doctora María Cirley dos Santos nos escucha desde Brasil. Dice que ella que trabajó con el maestro Freire, y dice que manda un saludo al panel, que ella ha estado por acá por Michoacán dando pláticas a los profesores y que ha encontrado que en Michoacán hay enorme vocación y compromiso con la educación básica. Eso nos agrada mucho que nos estén escuchando desde allá. Bueno, profesor, sí, adelante. ¿Y qué decir de la alimentación de nuestros alumnos? A duras penas, a veces, la parte directiva tiene que estar dándoles a los alumnos una beca alimenticia, porque las criaturas ya llevan días sin comer. Y si recordamos aquella canción mexicana que dice que la letra no entra cuando se tiene hambre, entonces es ahí cuando uno empieza a cuestionar a la clase política. ¿Cómo es posible que se invierta tanto en otras cuestiones y no se vea la necesidad que tienen nuestros alumnos y que todos los días crece más y más y más? Hay niños de veras que se la pasan días enteros sin comer. Ahí en la técnica 82, la dirección tiene una listita de niños a los que se les da la torta y la agüita de sabor. Y aparte, entre los compañeros, a veces tenemos un ahijado al que el niño todos los días acude para que le demos dinero para comprar su torta. Y los maestros y el personal ha tenido que hacer eso cuando nos damos cuenta precisamente de la situación tan caótica que vive la criatura. Que bueno, si es una necesidad aprender, es más necesidad la sobrevivencia. Es decir, no están en las mejores condiciones los niños. Exactamente. Para tomar Exactamente. clases. Yo pienso, Edison, que sobre todo en estas colonias bien marginales, también en otras, pues, pero sobre todo en las marginales, es como a veces pareciera que hay como un desentendimiento de los niños, ¿no? Como que se desentienden los papás de los niños. Digo pareciera, porque ya nos explicó el profesor, que hay todo un tema de que pues ahora los papás tienen que salir a trabajar, tanto papá como mamá, para poder mantener el hogar medianamente, ¿no?
Vamos a continuar con ese tema. Vamos a un corte. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo. Póngase en contacto con nosotros en Facebook somos Punto Medio y en Twitter @puntomedio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. La maestra Liduvina Ayala de Tarímbaro también manda a felicitar al panel. Hay un comentario en el Facebook que voy a leer. Aquí damos entrada a todos los comentarios. Nos dicen, es muy fácil echarle la culpa al gobierno, sin embargo, está el programa de escuelas dignas, a través del cual se mejoran las condiciones de las escuelas. Entonces la pregunta es, ¿realmente es muy importante tener aulas en buen estado? Yo creo que lo que se necesita es voluntad por parte de los maestros y ganas de querer aprender de los niños. ¿Podemos responder? Sí, claro, aquí a ver, ¿quién quiere responder? Y lo hacemos con todo respeto. La escuela está en un programa que hace alusión al público, Escuelas Dignas, pero es un programa a largo plazo. Nosotros apenas en este segundo ciclo escolar se nos restauró 3 aulas de 18. Y sí, pues es importante. Yo creo que, por ejemplo, hoy en la tarde tuvimos una tromba muy sabrosa en Morelia. Y yo creo que a nadie de nuestros hijos nos gustaría que tomaran clases con goteras en mi salón, porque entonces yo diría, hay reclamo, ¿no? Pues es una condición y es una obligación del Estado. No estamos echando culpas a nadie. Hace rato lo decía, todos tenemos una responsabilidad que asumir. Entonces, Escuelas Dignas no abarcan o no tienen la suficiente capacidad como para ir avanzando en la restauración de aulas. Nosotros hacemos un presupuesto que si este ciclo escolar me entregaron a mí una placita y la restauración de 3 aulas, si estoy hablando de 18 aulas, cuando lleguen al aula 18, no sé qué vaya a estar pasando con las aulas que me entregaron hace 2 años, si no hay un mantenimiento constante. Nosotros, por ejemplo, fuimos enemigos de que desapareciera CAPS, porque CAPS tenía la capacidad, bueno, tampoco había tantas escuelas, pero CAPSE tenía la capacidad para estar periódicamente dando mantenimiento a las escuelas. Entonces, esa es una parte que se omite, ¿no? Entonces, son escuelas grandes, las que hay aquí, por lo menos en la ciudad de Morelia. Entonces, es difícil que este programa, no digo que sea malo, sino que es un programa que va muy a largo plazo. Por ejemplo, mis sanitarios… no es suficiente. No es suficiente. Mis sanitarios están presupuestados para que de aquí a 3 ciclos escolares próximos sea renovado toda la red hidráulica, toda la red de drenaje, más
las tazas y los lavabos. Estamos hablando de 3 años. Entonces, ¿qué falta? No sé. A lo mejor aplicar más los recursos, quitarle a lo que está de moda, ¿no? Yo digo, las campañas y todas esas cuestiones, porque es mucho dinero y ahí nadie protesta. Pero sí protesta a un papá porque ve las condiciones en las que está su escuela. Y más cuando le decimos al papá, pues ¿sabe qué? Pues de una cooperación más para medianamente. Por eso decía hace rato, es complejo. La educación es muy compleja. Claro, se ocupa la suma de todos, sí. Pero ni tampoco echar culpas, pero se ocupa la suma de todos. Nosotros en nuestro ámbito, pues a veces la gente no sabe qué maravillas hacemos para medianamente dar la atención a los jóvenes. Y hablo desde la capacitación del personal, de la misma infraestructura y de las condiciones de seguridad en la misma escuela. Pues es complejo. No digo que sea malo, repito, escuelas dignas, pero falta algo para abonar las escuelas dignas. Y pueden visitar las escuelas que tengan sus lonas en las partes externas de las escuelas, que digan escuelas dignas, que pasen y vean, y puedan preguntar en qué proceso van, en qué nivel van, de cuántas metas, de cuántos objetivos van cumpliendo. Muy bien, tenemos ya pocos minutos para salir del aire. Hay otro comentario que nos dice que el gobierno da tablets a los niños, pero que tampoco mejora lo demás, ¿no? Solo da el instrumento, pero no, y además no a todos, supongo que en algunos lugares. Así es. Pero tenemos ya pocos minutos para terminar. Yo quisiera, para cerrar el programa, que pudiéramos ir concluyendo. Maestra, sus comentarios finales. Yo quisiera que aparecieran estadísticas reales de cuántas escuelas tiene, por ejemplo, Michoacán, o cuántas escuelas hay a nivel nacional, cuántos alumnos hay y realmente cuántos niños han sido favorecidos precisamente con las escuelas de calidad o con escuelas equipadas. Es una gran desventaja. Es imposible pensar que lo que nos ofrece la televisión sea la realidad actual de nuestras escuelas. Recuerdo en el otro sexenio nos prometían que en 5 años todas las escuelas del país iban a estar equipadas y solamente se requiere que la sociedad haga una visita a las instituciones para que vean la cruda realidad. Los comentarios final sería pues que todos hagamos conciencia de lo que es la educación. Una parte será la escuela como institución, pero la educación todos tenemos acceso a ella o todos somos responsables. Entonces si a lo mejor el maestro no está cumpliendo, pues como alumno hacer lo que nos corresponde, o como padre de familia estar al pendiente, ponerlo a hacer la tarea, y si no está el maestro, pues yo con mis libros o con mis recursos ponerme a estudiar. Igual del gobierno, todos hacernos responsables y tomar la parte que nos corresponde. Sería mi comentario. Sus comentarios finales. Yo quisiera hacer al final una alusión a un fragmento del texto que se comentó al inicio del programa, sobre si no será este ataque a los maestros un truco vil para que nadie más que los maestros peleen o digan o argumenten por sus derechos. Yo quiero que esta parte sí quede como muy, muy clara, ¿no? Que no se ataque al gremio magisterial, nada más por lo que ven en la televisión o porque lo que dice el gobierno. Simplemente que cada quien defina, cada quien piense, argumente y, ¿por qué no?, también exija, pelee, luche por los derechos que nos corresponden, no nada más a los maestros, sino a toda la sociedad, a todos los gremios. Así como lo hacen los transportistas, así como lo hacemos los maestros, así como lo hacen los estudiantes, así como lo hace todo el mundo. ¿Por qué no todos poder hacerlo? Porque no es responsabilidad solamente de mí como persona llevar este país, sino es responsabilidad de todos. Y resulta que por ahí nos están comiendo el mandado y por ahí nos están aventando nomás migajas a los maestros y a todos los gremios, y no nos ponemos a pensar en que hay manos llenas y que se surten a raíz de las arcas del Estado.
Muchísimas gracias. Un minuto. Bueno, hace días yo comentábamos en una reunión con mis maestros. Admiro al presidente de Uruguay. Salió a defender a sus maestros y dijo que era imposible que los maestros tapáramos los agujeros que existen en la sociedad. La escuela enseña, el hogar educa. Y cuando logremos empatar esas dos partes, lo que estoy haciendo yo como padre de familia y lo que estoy haciendo yo como maestro, vamos a consolidar una sociedad. Él me miró, salió a defender a sus maestros. O sea, cada quien, cuando asumamos nuestra responsabilidad, yo como padre de familia, vea qué está haciendo mi hijo, dónde se está juntando, con quién va, qué lleva en la mochila, qué no lleva, lo estoy vigilando. Y que llegue con todas las herramientas posibles a mi escuela y que entonces sí, como maestros también asumamos lo que nos toca. Y entonces vamos a tener una sociedad mucho mejor. O sea, todos tenemos, en el tema de la educación, Todos tenemos que ver. todos tenemos que ver, todos tenemos que asumir nuestro Así es. compromiso. Hay un mensaje rapidísimo que quiero leer en Facebook. Nos dicen, me gustaría que se abriera un espacio en su programa para hablar sobre lo acontecido en Ayotzinapa y cómo esto se traduce al odio hacia los maestros, asimismo cómo la percepción que se tiene de esto por parte de los profesores del panel. Yo quiero decirle que ya tuvimos ese programa aquí, estuvo con nosotros gente de Derechos Humanos del Estado, estuvo un ex líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y un expresidente de la Sociedad de Alumnos de Tiripetío. Por supuesto que los 43 muchachos desaparecidos es un tema muy complejo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo solo termino diciendo, yo verdaderamente sí admiro a los maestros. Tengo 6 hermanos que son profesores de educación básica, de educación media y de educación superior. Continúe con nosotros el siguiente martes. El siguiente martes no va a haber programa en vivo, vamos a anunciar en las redes sociales qué día se va a transmitir. Esto es con motivo del debate que habrá entre los candidatos a la presidencia municipal de Morelia. Muchísimas gracias, esto fue Punto Medio.